Bueno, ¿cómo van con el tema del armado de los grupos? O sea, hasta ahora recibí uno solo, con unos pocos participantes, Me ocho parece que ya personas. estaban todos formados los grupos, nada más que nadie los envió. Ah, bueno, sí, pero si no me los envían, difícil que pueda verlos, ¿no? Buenas noches. En el grupo que estoy yo, una compañera, Cari, envió, ella nos estaba diciendo. Cari, ¿estás? No te veo. ¿Lo pusieron acá en el grupo? A ver, por ahí. No, sí, yo hasta ahora tengo un solo grupo de 8 personas, que fue el último que pasaron. Así que pásenlo ni bien los tengan, porque si no, los armo yo directamente, ¿no? Sacando la gente que ya lo envió, que ya está este grupito. Si no lo mandan, después lo armo directamente yo. Bueno, esperamos un minutito más a ver si se suma alguien más y arrancamos. Sí, María, ese es el grupo que tengo registrado. O sea, hasta ahora es el único grupo que me pasa. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches. Yo le mandé el listado, se lo mandé por WhatsApp, por mensaje privado, el jueves, si no me equivoco. Ah, sí, por privado. ¿Lo Sí, recuerda? Torralbo, sí, Torralbo, Zanini. sí, 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 sí. Mándenlo, ya lo busco, pero bueno, mándenlo. Se lo reenvío, si quiere. Ponelo acá en el grupo, por favor. Bueno, profe. Así me queda. Acá está. Sí, Quiroga, Torralbo, Mesina, Cabaña, Giannini, Ferretino, Romero, Romero. 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Bueno, a ver, ¿a quiénes tenemos hoy? Bueno, a ver, Alderete, Ferrentino, Torralbo, Gialba. ¿Alguno de los que está acá en la clase no está en el listado que les pasé? No, están todos. Parece que estamos todos.
Al ser promocional esta materia, sí o sí tengo que ver el tema de la asistencia de la gente que está, así que es medio tedioso. En el grupo de WhatsApp, Noelia, puse el listado de alumnos que me pasó el CEN 35, así que bueno, ahí están. Pero vos estás, o sea, acá estoy viendo. Cárcamo, presente, Quiroga, Pini. Eh, Mesina. Brenda Orsusa, ¿vos tuviste la clase pasada? Sí, profe, Ah, ¿y Melanie también. también? Bien, me figura una Natalia aquí en el listado de personas. Natalia es, figura como Natalia solamente. Bien, perfecto. Bueno, listo. El listado de alumnos tiene 58 personas y bueno, solamente por lo que veo, vamos a llegar a los 30. ¿Pudieron ver algo de la unidad 1? ¿Leyeron algo? ¿Empezaron a ver la presentación, el PowerPoint? ¿Alguien se hizo tiempo para verlo? Bien, bueno, la unidad 1, habrán visto el programa por la presentación, está de acuerdo o sigue el orden que nos pide que nos pide el programa. O sea, ahí en ese trabajo, que es más que suficiente para que ustedes vean la unidad 1, no van a necesitar verlo o buscarlo de otro lado, salvo que quieran ampliar los conceptos, pero lo que hay ahí es más que suficiente para el examen, tanto para el parcial como para cuando tengan que rendir el examen final. Así bueno, vamos a comenzar a andar con esto. Vamos a empezar a dar la unidad 1. Hoy es lunes, seguramente mañana ya oficializo los grupos y les hago la asignación de las unidades. O sea, serían dos grupos, faltaría uno. Habíamos dicho que bueno, la materia tiene Profe, yo le acabo de 5. mandar por WhatsApp.
Me pasaste el grupo. Bueno, perfecto. Listo. Ahora yo mañana ya los paso en limpio y les asigno las unidades y les digo la fecha para que ustedes ya lo puedan ir preparando y armando la exposición. ¿Sí? O sea, no lo van a poder dar en una clase, así que vamos a tener que dar 2 o 3 clases por cada unidad. Eh, Así, bueno, vamos a comenzar con la unidad número 1. Esperen que ya la presentamos. Bueno, pueden ver ahí la presentación. ¿Ven? ¿Pueden ver la presentación, chicos? ¿O no? ¿O no la están viendo ahí? Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué es el derecho? Eh, o sea, nosotros tenemos un concepto general, genérico, de lo que es el derecho, ¿sí? Y después aparecen cada una de las distintas ramas que van apareciendo en el derecho. O sea, tenemos el derecho comercial, el derecho civil, el derecho penal. Pero bueno, hay un concepto genérico de derecho, ¿sí? Que es el derecho madre. Nosotros vamos a ver en esta materia lo que es el derecho comercial. ¿Ustedes han tenido en el primer cuatrimestre alguna otra materia relacionada con el derecho? Lo que tuvimos fue régimen legal de documentos comerciales, que algo de derecho tiene. Bien. ¿Y vieron algún concepto genérico de lo que es el derecho o no? No vieron nada de eso. Empezamos directamente con derechos reales, creo que era. Ajá. No me esperaba esa pregunta, profe. Lo buscamos si quiere. Está bien, no hay problema. Nosotros lo vamos a ver ahora. Yo simplemente les Mucho preguntaba para... real, no. Bien. Bueno, a ver, en definitiva, ¿qué es el derecho? El derecho es un conjunto, ¿sí? Y esta definición o este concepto se aplica en definitiva a todos y cada uno de los distintos tipos de derechos, ¿no? Pero que después se le van adicionando o agregando las particularidades propias de cada una de las ramas del derecho. Eh, de hecho, nosotros en esta unidad vamos a ver la diferenciación entre el derecho objetivo, el derecho subjetivo, las distintas ramas que conforman el derecho positivo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se dan las particularidades a cada una de los distintos tipos de derecho al concepto genérico de lo que es el derecho. Lo que tienen que tener presente, básicamente, es que derecho, ¿sí? Es el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan algún tipo de relación. Básicamente, es ese el concepto genérico de lo que es el derecho. Bien, acá está, ¿ven? Entonces, Profe, perdón, ¿lo puede repetir? acá está, lo están viendo, ¿verdad? En la presentación. Es el conjunto de Se ve, principios. profe, pero no se pasan las hojas.
¿Y en dónde están? ¿En el concepto de derecho o no? Está en la primer filmina, profesor. En la ¿Qué presentación pasó? está, en la 1. A ver, Ahora sí pasó a la filmina 3. se me había bugueado. Bueno, vamos a trabajar con esto y no voy a hacerlo a forma de presentación. Entonces, ¿qué es el derecho? A ver, alguien estaba tratando de ingresar. Bien. Por respeto a lo de los compañeros, traten de llegar a horario. Si alguno va a tener algún problema, me avisa. Eh, Estábamos entonces en el derecho. ¿Qué es el derecho? O sea, es el concepto genérico, ¿sí? Que es un conjunto de principios y normas o conjunto de normas y principios. El orden de los factores no altera el resultado, así que da lo mismo que lo digan de una forma. El concepto nos dice generalmente expresivos de una concepción de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de forma coactiva por el Estado. Bueno, este es un concepto obtenido de un libro, pero no es necesario que ustedes se aprendan de memoria este concepto. O sea, ustedes lo que tienen que saber básicamente es qué es el derecho. Es un conjunto de normas y principios jurídicos, ¿sí? Que regulan algo. ¿Qué va a ser ese algo? ¿Qué van a regular esas normas y esos principios? Esas normas y esos principios van a regular las relaciones que se pueden llegar a dar entre las personas, ¿sí? Entre dos sujetos, o entre el sujeto y el Estado, ¿sí? Por eso nos dice las relaciones humanas en toda sociedad. Y aparece acá también esto, que puede ser impuesta de forma coactiva por parte del Estado. Bueno, el Estado no siempre actúa o no siempre va a actuar en forma coactiva cuando se presenta una regulación de derechos. ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales el derecho es privado y intervienen solamente las partes, no interviene el Estado. ¿Cuándo va a intervenir el Estado? Bueno, va a intervenir cuando haya algún tipo de problema entre estas partes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una compra-venta, ¿sí? Que es un derecho privado porque se da en parte entre dos personas en igualdad de condiciones. Cuando digo igualdad de condiciones me estoy refiriendo a dos personas que ninguno de los dos detenta un grado de autoridad, como puede ser una negociación entre un particular y el Estado. Acá son dos personas, dos sujetos que están a la misma altura. Son dos sujetos privados que uno quiere comprar algo, el otro lo quiere vender, entonces se va a dar un intercambio. Bueno, hasta aquí no hay problema. ¿Cuándo va a intervenir el Estado entonces? Cuando haya algún tipo de problema entre estas dos personas. O sea, yo te vendo algo a vos, vos me tenés que pagar, o yo no te entregué la cosa producto de la compraventa, o vos no cumpliste con tu obligación que era la de darme la plata por la compraventa. Bueno, ahí, en esos casos, se entra o se da intervención al derecho a través del Estado, el poder del Estado a través de alguno de sus poderes. En este caso, bueno, sería el Poder Judicial que va a tomar intervención a pedido de uno de los sujetos. O sea, el Estado es mucho más amplio que el concepto que por ahí nosotros vemos. O sea, cuando hablamos o cuando pensamos la palabra Estado, pensamos que nos estamos refiriendo solamente al Poder Ejecutivo. Y no, el Estado es mucho más amplio que eso. El Estado comprende al Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Todo eso es el Estado, todo el organismo, todo eso, ese conjunto de poderes conforman el Estado. Entonces, básicamente, lo que usted se tiene que acordar que es un conjunto, el derecho en general, genérico,
Es un conjunto de normas y principios jurídicos que regula situaciones o regula relaciones entre sujetos, ¿sí? Y en la cual también puede intervenir el Estado. Básicamente, ese es el concepto genérico del derecho. De ahí se le pueden ir agregando términos para cada uno de los distintos tipos de derecho. Por ejemplo, yo soy docente también de lo que es la materia de Derecho del Trabajo en segundo año. Y también trabajamos con un concepto propio del derecho del trabajo. ¿Qué es cuál es este concepto? Bueno, es el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan las relaciones pacíficas y conflictivas que se dan entre dos sujetos, el trabajador y el empleador, o los sindicatos y las cámaras empresariales, bajo la tutela del Estado. Entonces, ¿ves? Tenemos un núcleo común del concepto de derecho y cada derecho, cada tipo de derecho le va agregando sus propios condimentos. ¿Estamos hasta ahí? ¿De cuál es el concepto genérico de derecho? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, este es el concepto genérico de derecho. De acá, de este tipo de derechos, se desprenden dos derechos, ¿sí? Uno, el objetivo, y otro, el derecho subjetivo. Vamos a ver qué es cada uno de estos. Cuando hablamos de objetivo, ¿sí? Nos estamos refiriendo básicamente a algo concreto, independiente de lo que uno pueda llegar a pensar. En este caso, cuando hablamos de derecho objetivo, nos estamos refiriendo al conjunto de normas jurídicas, ¿sí? La ley, reglamento, que tienen carácter obligatorio y son creadas por el Estado para conservar el orden social. ¿Por qué una ley es objetiva? ¿O por qué la Constitución es objetiva? ¿Por qué el Código Penal, el Código Civil y Comercial es algo objetivo? Porque está escrito para la generalidad. O sea, no es que pasó algo y, a ver, porque vos sos fulanito, voy a utilizar o voy a escribirte una ley para solucionarte tu problema. No, son normas que están establecidas para la generalidad de las situaciones, independientemente de si es Juan Pérez, Pablo Fernández o quien fuere. ¿Sí? Ese es el derecho objetivo. O sea, son normas, ¿sí? Con normas jurídicas que tienen carácter obligatorio y que son creadas por el Estado para mantener el orden social. Ese es el derecho objetivo. ¿Cuáles son las características que acabamos de decir? Rigen la convivencia de los hombres, o sea, están creadas para permitir la convivencia, ¿sí? La interacción entre las personas. Imagínense, si nosotros no tendríamos estas normas, todo esto sería un caos. A ver, imagínense hoy en día, no hay semáforo. Imagínense cómo sería si no tuviéramos semáforo, si no tuviéramos leyes de tránsito. O sea, sería caótico, cada cual haría lo que quisiera. Nos pasaría, bueno, dijimos semáforos no habrían, pero cada uno agarraría la calle como quisiera, sería más o menos como el lejano oeste, ¿no? La ley del más fuerte. Pero bueno, para eso existen este tipo de leyes, o sea, establecen los requisitos necesarios para que las personas puedan vivir en sociedad. O sea, vos tenés que hacer esto y lo hacés de acá hasta acá. Si bien, a ver, ustedes me dirán, sí, bueno, profe, pero cuando la ley dice que podemos transitar libremente por los caminos y hay un corte, no sé, de quien sea, porque están cortando la ruta, porque están reclamando lo que fuere. Bueno, a ver, en principio eso no se podría, pero bueno, ¿por qué? Porque hay una ley objetiva, hay una parte del derecho objetivo que prohíbe ciertos tipos de conducta.
¿Son sancionables? Sí, son sancionables, pero bueno, también por una cuestión social no hacen la vista gorda y lo dejan pasar. Pero bueno, es necesario tener este tipo de normas porque si no, la sociedad no podría convivir. Por eso vemos acá en el último punto que dice que regulan la conducta de los hombres con el objeto de establecer un ordenamiento justo de convivencia. O sea, si no tendríamos este tipo de normas, no se podría dar una convivencia medianamente razonable. A ver quién entró. Bien. A contraposición de esto, de lo que es el derecho, de lo que es el derecho objetivo, aparece el derecho subjetivo. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el concepto que nos da la literatura de lo que es el derecho subjetivo? Nos dice que es la facultad que otorga el ordenamiento jurídico a un sujeto. Por ejemplo, es el derecho a la nacionalidad, el derecho a la salud, el derecho a demandar, a manifestarse libre, pacíficamente. O sea, son derechos que no están escritos o que estando escritos exceden a, a una persona en particular. Esa es la diferencia. Por ejemplo, yo tengo el derecho a ser argentino. ¿Por qué tengo derecho a ser argentino? Porque nací acá en Argentina. Entonces, eso es lo que entendemos como un derecho subjetivo y está en contraposición a lo que es el derecho objetivo. Básicamente, lo que ustedes tienen que saber esto entre uno y otro es la diferenciación. El derecho objetivo normalmente suele ser, suele estar escrito, es coactivo por el Estado y tiene la capacidad de permitir la convivencia de las personas en sociedad, estableciendo reglas y pautas. En cambio, el derecho subjetivo son más bien derechos que le competen a la persona y que muchos tienen trascendencia u origen en el derecho natural. Esa es la diferencia o esos son los conceptos de lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Así también como hicimos la caracterización del derecho objetivo, cuando hablamos del subjetivo, podemos ver que es una concesión, un permiso, un otorgamiento de una autoridad que nos hace una autoridad a raíz de una norma jurídica por el cual una persona puede hacer o desplegar determinada actividad sobre una u otra persona. En el ejemplo que yo les daba, la legislación, por ejemplo, para todos los que nacen acá en Argentina, eh, es otorgarle la nacionalidad argentina. Bueno, si yo voy a ser argentino y, y, y en qué me quita o qué me suma a mí ser argentino. No, bueno, que es al yo ser argentino, puedo adquirir o puedo tener un montón de derechos, ¿sí?, que están establecidos para los argentinos, a diferencia de otra persona extranjera que no va a tener los mismos derechos que tengo yo. Entonces, acá, cuando hablamos ya del derecho subjetivo, empezamos a ver o a hablar de personas en particular, ¿sí? Personas que tienen algo. Profe, Sí, y si una persona extranjera hace la nacionalidad argentina, tiene los mismos derechos que nosotros. exactamente, pero ¿por qué va a tener los mismos derechos? Porque alguien, ¿sí?, en este caso, a través del derecho objetivo, con las normas que establece el derecho objetivo, que le dicen, usted para nacionalizarse tiene que hacer esto, ¿sí?, que son normas de convivencia, pautas, reglas. Usted para poder adquirir la nacionalidad argentina va a tener que hacer esto. Entonces, ahí entra en juego el derecho objetivo, ¿sí?, por el cual esta persona tiene que cumplir determinadas pautas, y una vez que lo adquiere o que cumple con esos requisitos del derecho objetivo, va a caer sobre él este derecho subjetivo
de poder tener la nacionalidad. Entonces, es como me pongo el traje de la nacionalidad argentina y digo, ah, miren, para que todos vean, yo soy argentino, ¿sí? Ya sea que es argentino nacido o un argentino por naturalizado o que ha obtenido un extranjero que ha obtenido la ciudadanía. Pero acá ya es, o sea, lo que yo quiero significar con esto del derecho subjetivo es que acá ya se toma en cuenta a la persona en particular, a diferencia del derecho objetivo, que son normas generales para todas las personas por igual. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial se refiere a todas las personas, no hace una discriminación, no dice, por ejemplo, no sé, les voy a decir un ejemplo burdo. Las personas no videntes no pueden ejercer la compraventa. O sea, no está separando o no separa a determinada calidad de personas. O sea, el Código Civil y Comercial se aplica a todos por igual, ¿sí? Hay ciertas limitaciones propias de la actividad, pero bueno, esas son por el tipo de particularidades de las personas, por ejemplo, los quebrados, los que han tenido concursos y esas cosas, pero bueno, que hacen a la actividad, pero no me discrimina ni a mí ni a ninguno de ustedes por el hecho de ser personas, ¿sí? Es abarcativo para todos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, bueno, esto es lo que es el derecho. Ahora vamos a seguir con lo que es la moral y el derecho. ¿Qué es para ustedes la moral? Es lo que nosotros entendemos por lo que está bien y está mal, ¿puede ser? Lo que está bien y lo que está mal. Pero en el derecho, por ejemplo, también hay cosas, el derecho también nos dice qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, el derecho nos dice no robarás. Bueno, no, esos son los mandamientos. Pero el derecho penal, por ejemplo, sanciona a una persona que ha robado. Entonces, robar está mal. Entonces, no se da acá la diferenciación de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Qué piensan que es la moral? La moral, profe, tiene que ver con las personas, con la manera en la que es criada, con las costumbres, Ajá, de lo que uno cree que está bien o está mal, independientemente de lo que digan las leyes. Si bien uno está dentro de decir, bueno, uno no va a robar, uno no va a delinquir, uno no esto, digamos, es como más eh, como si fuera algo social, pero individual, digamos, de cada persona, con lo que va ajá, creciendo, con determinados bien, valores morales y eso. bien, bien. Exactamente. Lo moral, ahora lo vamos a ver, pero bueno, para que a ustedes también les quede la diferenciación entre una cosa y otra, ¿sí? Lo moral, cuando hablamos de moral, nos estamos refiriendo básicamente a eso, ¿no? A algo propio que está inculcado con con los valores que tenemos. A diferencia del derecho, ¿sí? Que decíamos arriba que era un conjunto de normas y principios jurídicos que regulaban relaciones, eh, el derecho es algo impuesto, la moral es algo que surge de, de nuestra crianza, de nuestra creencia, ¿sí? Es más bien algo subjetivo lo que es la moral. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que decían, ¿ves? Que todo lo que habían dicho estaba bien, pero bueno, hay que armarlo para terminar de dar la idea. Eh, es un sistema normativo,
¿sí? No está escrito en ningún lado, no está escrito, pero sí es un sistema de normas que se basa en lo que decías tu primer compañera, entre lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? En cuanto a las conductas en cuanto a las conductas de las personas. Eh, Profe, sí, ¿esto de la moral también tiene algo que ver con el imaginario social? no necesariamente, no necesariamente. Pasa más que nada por ahí por un tema de costumbres, ¿sí? De cada sociedad, no tanto con el imaginario. Por ejemplo, para nosotros no es normal casarnos con una prima, ¿sí? Por ejemplo, y hay culturas que se casan entre ellos, que se casan entre hermanos, entre primos. eh, entonces, todo pasa, el concepto de moral pasa mucho por el tema social, por lo que está muy ligado a las costumbres, ¿sí? Por eso, les decía, a diferencia de lo que es el derecho objetivo, acá en la moral tenemos mucho de lo que es el subjetivo, ¿eh? Es subjetivo, es un sistema subjetivo, porque difiere a cada persona. O sea, cuando hablamos del colectivo imaginario, estás hablando de algo más genérico. Acá la moral es algo más personal, ¿sí? Dos hermanos pueden tener conceptos totalmente distintos y han sido criados en la misma casa, bajo la misma regla, pero cada uno es una individualidad. Acá en el grupo tenemos varios hermanos, que me digan por ahí si no es así, o sea, cada uno tiene su propio pensamiento y su propia forma de asimilar las cosas. A ver, yo te digo, no toques esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, robar está mal, pero bueno, a uno le puede entrar de una forma y a otro le puede entrar de otra forma. Un hermano va a hacer, no sé, lo que sea, y otro va a ser un delincuente. Y ustedes dicen, pero bueno, algo habrá pasado. Y no sé, cada uno es un ente subjetivo que termina tomando sus propias determinaciones y asimila las cuestiones de la forma en que puede o en que quiere, ¿sí? Porque también es eso. O sea, Claro, a medida que uno va viviendo, va teniendo experiencias y ahí va aprendiendo, digamos, lo que a cada uno le parece que está bien o está mal. exactamente. O sea, yo les bajo línea, así les digo, no toquen lo ajeno, no hagan esto, no hagan lo otro, esto es así, esto es asá. Pero después, uno va para un lado, el otro tiene otra junta, se junta con otro tipo de gente y está. Y el concepto que los dos tenían o que los dos recibieron de igual manera, uno lo sigue y el otro se ve desvirtuado por el hecho de las compañías que tiene o que por ahí tenía una voluntad más, más endeble y sucumbió ante las tentaciones. O sea, lo de la moral es algo muy subjetivo, ¿sí? Es diferente a cada persona y está en base o arraigado en los valores, creencias, costumbres que tenga cada uno. Y está Claro, determinada porque viene, justamente. tengo un ejemplo que viene así como anillo al dedo acá. A ver, Una persona conocida un día se encuentra un sobre con mucho dinero, acá a sí, una cuadra de mi casa. Vio a quién se le caía el dinero, el sobre. En realidad no sabía que había dinero dentro del sobre, después se dio cuenta que era dinero. La corrió a la persona y le dijo, mirá, se te cayó esto, dice es la plata, menos mal que era de mi jefe, mirá si la perdía, no sé, realmente se le había caído. Y la pareja de esta persona le dice, no, bueno, pero si vos o sea, la persona que lo encontró atinó a devolverlo inmediatamente.
Y esta persona dice, no, mira, esto es algo como que te cayó del cielo, que vos no lo esperabas, y bueno, lo que está en la calle es de cada uno, y como que su reflexión era totalmente normal. O sea, esa persona no lo hubiera devuelto, porque era algo que se lo había encontrado en la calle. Y la otra persona sí, lo devolvió porque sus valores le dijeron, no, vos tenés que devolverlo porque no es tuyo. Pero cada uno estaba en su verdad, digamos. Sí, es así. Y a ver, eh, yo no me voy a poner más papista que el Papa, pero eso pasa y lo vemos. Y así como esa historia, hay un montón y en mayor y en menor escala. Y acá, bueno, vemos claramente el ejemplo de que esto es algo subjetivo. ¿Por qué? Porque también eh, pasa mucho, o me dirán, bueno, sí, pero si la persona vio que se le caían y después cuando lo agarra vio que tenía plata y él estaba atravesando por eh, cuestiones económicas, estaba necesitando plata, entonces se la quedó. A ver, eh, la mayoría de nosotros, o sea, nosotros como colectivo, ¿no? Como yo y ustedes, estamos acostumbrados o tenemos la normativa de que si a alguien se le cae algo, bueno, sabemos que es de esa persona, más si lo vimos. Acá es así. Por eso el concepto dice que está determinado por el entorno familiar, social, educativo y cultural. Acá es así. Quizás hay otra cultura que eso nada, o sea, está tirado en el piso, viste a quién se le cayó, y la cultura dice que si vos lo viste es tuyo. Entonces eso es totalmente relativo. Pero bueno, también va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, yo creo que todo es una maduración. O sea, si sos chico, por ahí sabés que si encontrás eso no es tuyo, tenés que devolverlo. Vas creciendo y vas viendo otras cosas, vas necesitando. O sea, es muy subjetivo, es muy subjetivo. En las noticias salen también que la otra vez salió que un indigente había encontrado tirado un coso con plata. Un indigente, que bueno, o sea, un indigente más que necesitado, pero bueno, así todo la devolvió. O sea, él sabía que no era de él esa plata, no tenía un mango partido al medio y sin embargo lo devolvió lo que entregó. Pero bueno, a ver, queda en cada uno también de nosotros ver qué es lo que haríamos en ese momento, ¿no? Yo sé que está mal eso, que quedarme con algo que no es mío. Yo lo tengo internalizado así, pero bueno, cada uno de ustedes, la gente que me rodea, somos todos distintos. Gracias a Dios somos todos distintos y cada uno piensa de manera diferente. Si no, todo esto sería muy aburrido si todos pensáramos igual. Ya saben, mañana si se ven a alguien que se le cae la plata, piensen a ver qué es lo que hace. Devuélvanlo. Eh, Como dice la Karina Jelinek, lo dejo a su criterio. Eh, bueno, entonces, esto es un sistema subjetivo, ¿sí? Ahí está clarito el ejemplo, y va a depender del entorno que tengamos, familiar, social, educativo y cultural. La forma en cómo nos han criado y qué es lo que se vive afuera de nuestra burbuja. Eh, Bien, el segundo párrafo de acá nos dice también básicamente lo mismo. Son valores individuales de cada persona y que se transmiten o que se expresan a través de las conductas o los actos, ¿sí? Estas normas que dictan la moral, ¿sí? Eh, están compartidas, o sea, son aceptadas, comprendidas por la sociedad y que no tienen un carácter orgánico o un carácter estructural
como tiene el derecho objetivo, sino más bien que es a un concepto de vida interno, un concepto interno, ¿sí? Que tiene el origen, repito lo que dijimos previamente, que tiene origen en lo que nosotros asimilamos en el contorno, en el contexto social, educativo y cultural, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que tenemos acá con respecto al derecho objetivo? Y esta es la parte más, más importante, que la moral no es coactiva, no es coercitiva. O sea, si yo sé que tengo que devolver esa plata que vi que se cayó y no la devuelvo, eso no me va a acarrear sanciones, ¿sí? Salvo que, bueno, yo vaya, se la saque del bolsillo, porque ahí sí, porque ahí yo estaría robando, pero si yo encuentro una plata en la calle, si yo me la quedo, nadie me va a poder decir nada. O sea, no hay pena que determine que si yo encuentro plata en la calle y no la devuelvo, sea pasible de, no sé, 1 año de prisión. Como si hay algo así, si yo voy y le pego un tiro a otra persona. O sea, el derecho, ¿sí? Es coercitivo. Si yo no cumplo con el derecho, con lo establecido por las normas del derecho, voy a tener una sanción, de carácter coercitivo. En cambio, si incumplo una norma moral, no voy a tener una reprimenda de este tipo. Sí, seguramente voy a tener algún tipo de reprobación social. O sea, me van a decir de todo, ¿tá? Me van a insultar y todo. Ese tipo de reprobación. Pero no va a haber un juez que venga y me quiera meter preso por hacer tal o cual cosa. Salvo que, aparte de ser algo inmoral, ¿sí? Aparte de ser algo inmoral, tenga también, pues, algún tipo de pena por parte del derecho objetivo. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Y profe, Bueno, perfecto. Entonces, vimos lo que era la moral, y hicimos la contraposición con lo que es el derecho. Entonces, el derecho, ¿sí? Y acá está bien marcado, es un conjunto de normas imperativas, coercitivas y ejecutables, ¿sí? Esta es la diferencia sustancial con la moral. La moral es un conjunto de normas internas, ¿sí? Pero que no son ni imperativas, ni coercitivas, ni ejecutables. ¿Rigen la conducta humana las normas morales? Sí, 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 porque te dan a vos un estilo de vida, ¿sí? Si el derecho, si las normas del derecho yo las incumplo, ¿sí? Voy a estar violando las mismas, y eso me va a acarrear una sanción penal o legal. En el caso de la moral, de incumplir yo normas morales, no voy a tener este tipo de reprobación, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan bien presente, cuáles son las diferencias entre uno y otro. Acá tenemos una pequeña síntesis de lo que es la moral y el derecho, ¿sí? Entonces, la moral es un sistema de normas creado por la sociedad. O sea, el derecho también lo va a crear la sociedad, porque alguien lo tiene que crear. La diferencia es que el derecho es un sistema de normas, pero creado por el poder jurídico. O sea, lo crea el Estado para lograr la convivencia armoniosa, por ponerle un término, de todas las personas dentro de una sociedad. En cambio, el sistema de normas morales
¿sí? Está creado por la sociedad, pero para regir internamente. La otra diferencia, que es lo que les decía, la moral no es coercitiva ni coactiva, ya que no existen sanciones que procedan en el caso de que uno incumpla o que no cumpla con las normas morales. El no robarás, eh, esos tipos de conceptos son conceptos también que están más allá están dentro de lo que es lo que prohíbe la moral, ¿no? Pero a diferencia de otros, en estos casos están tipificados como un delito, están englobados o ya están considerados por el derecho objetivo. Entonces, en estos casos, al estar ya considerado, por ejemplo, el caso de no robar, es coercitivo y coactivo e implica la obligatoriedad del cumplimiento. O sea, no podemos robar, no podés robar, no tenés que robar. No porque sea inmoral, sino porque hay una ley, un sistema de derecho que te prohíbe tal acción. Y en caso de que lo hagas, ¿sí? En caso de que robes, se te va a aplicar una sanción legal. Así. Otra diferencia es que, como decíamos que era algo subjetivo, es unilateral porque es parte propio de cada individuo. O sea, mis consideraciones morales no son las mismas que las de cada uno de ustedes. O sí, pueden coincidir o no. ¿Sí? No, no necesariamente tienen que coincidir. A ver, para algunos está mal, no sé, les digo, masticar chicle, está mal escupir en la calle, está mal ir por la ruta tirando botellas con orina al costado de la banquina. O sea, los que han ido a Tolwyn habrán podido ver que está minado de botellas. Bueno, a ver, para mí eso está mal, pero evidentemente para alguien, que es el que las arroja, no está mal. Está, está bien, por eso lo hacen, ¿sí? Entonces, es interno de cada uno, es algo propio. Yo sé que no lo tengo que hacer, o sea, a ver, no lo tengo que hacer porque está mal, pero bueno, en ese caso es propio de mi concepción y de lo que yo tengo asimilado. En cambio, el derecho es bilateral, porque acá intervienen dos actores, el sujeto y el Estado, ¿sí? Es el Estado como órgano de contralor y como el que va a poner la sanción y los límites en caso de que las personas transgredan esas normas, transgredan esas prohibiciones. Yo robé, bueno, listo, el Estado con toda su estructura me va a mí a juzgar. Primero va a estar la policía que me va a prender, después va a estar el poder judicial que me va a juzgar, y después el poder carcelario y todos los otros tipos de entes que conforman también el Estado, que van a hacer cumplir las disposiciones judiciales. La moral regula los actos internos de cada uno de nosotros, ¿sí? Y está establecido o está radicado en la conciencia, en lo que para nosotros está bien y lo que para nosotros está mal, ¿sí? En cambio, el derecho regula los actos externos del individuo, o sea, lo que yo exteriorizo. O sea, yo puedo pensar en robar, listo, pero si me queda en un pensamiento, no pasa nada. En cambio, cuando yo lo exteriorizo, cuando yo voy y robo, ahí sí ya interviene el Estado. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico prohíbe expresamente, el ejemplo este que le estoy dando, prohíbe que una persona vaya y robe. Entonces, si voy y robo, exteriorizo ya mi pensamiento y estoy yendo en contra del sistema jurídico. Por último, eh, cuando hablamos de moral, o la moral aparece porque nosotros queremos hacer el bien, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece la moral. Eh, Nuestros pensamientos están radicados en forma positiva, en contraposición a lo que es el derecho,
que el derecho aparece cuando se hace el mal. O sea, establece prohibiciones, en el caso del derecho objetivo, establece las prohibiciones para que no se produzcan actos que vayan contrario al ordenamiento objetivo, ¿sí? Contrario al ordenamiento jurídico, a lo que está establecido en las normas. En cambio, la moral, mi pensamiento, tiende siempre a hacer acciones que tengan fines positivos o, como dice ahí la escritura, hacer el bien. ¿Sí? Esas son por último, las últimas diferencias que hay entre uno y otro. Hacer el bien y hacer el mal. ¿Sí? Uno prohíbe hacer el mal y otro, a contraposición de esto, actúa en positivo para hacer el bien. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profe. ¿No? Bueno. Esperen, salimos de acá, 2 segundos. Acá está. Bueno, básicamente esta es la primera parte de la unidad, o sea, el general de lo que es el derecho objetivo, derecho subjetivo, y la diferenciación de lo que es el derecho y la moral. Es importante tener presente esto junto con el concepto de derecho, ¿sí? Porque estamos hablando de una materia que es derecho, derecho comercial, que es el lineamiento general. Así que bueno, hoy llegamos hasta acá. El próximo jueves, ¿a qué hora tenemos el jueves? A las 21. A las 21 seguimos con esta unidad. Mañana les voy a estar pasando ya en limpio los grupos, viendo la gente que queda y asignándole un grupo. Y ya les voy incluyendo las unidades para que ustedes los vayan viendo. ¿Sí? La idea es, bueno, hoy tuvimos clase porque yo el jueves pasado estaba aislado y no podía hablar, pero bueno, era gripe nada más, no era coronavirus. Este, Así que bueno, la idea es tener clase los jueves y los lunes por ahí les doy alguna clase asincrónica con algo de lo que estemos viendo, para que tampoco sea tan pesado. Se habla de que, o sea, ya hay muchas carreras que ya empezaron en el CENT con licencialidad, pero como nosotros somos muchos, no hay lugar para nosotros. Ese es el problema que tiene empresa. Primer año tiene mucha gente, así que no creo que volvamos. Pero bueno, eh, ¿alguna duda, algo que quieran acotar, que quieran decir? Nada. Profe, yo la clase pasada no estuve, estaba con mi parte médico y no me Ujú. quedó claro cómo es el sistema este del armado de grupos y que tenemos que dar las unidades de los grupos y eso. Bien, o sea, vamos a distribuir la cantidad de alumnos que haya dentro de la materia, los vamos a distribuir en grupos. O sea, la materia tiene 5 unidades, el programa tiene 5 unidades. La unidad 1 la doy completa yo, ¿sí? Que es lo que estamos viendo ahora. La unidad 2, 3, 4 y 5 la vamos a dividir entre todos los grupos. Y cada grupo va a exponer, ¿sí? Cada grupo va a exponer esa unidad. O sea, vamos a estar en la clase, o sea, no es que van a estar ustedes, o sea, vamos a interactuar ustedes dando la presentación y yo como docente interactuando con ustedes, sacando dudas, porque, o sea, a ver, ustedes pueden estudiar, pero por ahí pueden no entender algo, entonces ahí voy a estar yo, no es que los dejo solos. Vamos a estar interactuando, sus compañeros también podrán hacer preguntas de las dudas que tengan. La idea es que ustedes, a ver, obviamente esto es mejor hacerlo frente a la clase con un montón de herramientas y elementos, ¿no? Pero bueno, hay que también aprender a trabajar en la virtualidad y buscársela y rebuscársela para poder seguir utilizando estas herramientas. O sea, tienen la libertad de
trabajar o armar la unidad, la presentación de la forma que quieran. Lo que sí yo les decía es que, por experiencia de años anteriores, no utilicen o no copien textos así largos y se ponen acá y leen. No, porque no tiene sentido eso. O sea, lo que yo les decía es, ustedes habrán visto la presentación que yo estaba haciendo, hay 2 o 3 detonantes, tips, palabras, frases, y sobre esas vamos hablando, ¿sí? Esas cosas tienen que servir para que ustedes, a tipo ayuda en memoria, entonces leen algo y lo pueden explicar, pero obviamente tienen que saber de lo que están hablando, porque por más ayuda a memoria que tengan y no saben de qué están hablando, no sirve para nada. Pero bueno, es eso. Esta es una materia promocional que exige un trabajo práctico, asistencia y el parcial con 8. El trabajo práctico es la presentación, ¿sí? Ese es el trabajo práctico, es la presentación. Bueno, y después vendrá el parcial y el tema de la asistencia. Por eso les dije que es tedioso tener que tomar la asistencia y todo. Normalmente presencial pasan la hoja, se anotan y listo. Pero bueno, acá tengo que hacerlo por el tema de que es una materia promocional y exige el 80% de la asistencia. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, Profe, chicos, sí. En caso de las unidades para el trabajo, ¿las va a dar usted o la podemos elegir nosotros? No, yo se las paso. Yo veo los grupos y ya se los paso. Mañana ya les doy a cada grupo la asignación de unidad y ya pueden comenzar a trabajar. Pero sí se las doy yo porque si no, el otro grupo decía, yo también quería dar la unidad 2, yo también quería dar la 2, quería dar la 5, porque a uno le gusta la sociedad y a otro le gusta el fondo de comercio y todo eso. Entonces, para evitar eso, directamente yo agarro discrecionalmente y les asigno la unidad. ¿Sí? Buenísimo, profe. Bueno, gente, muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar el jueves a la noche. Gracias. Hasta mañana. Gracias. saludos. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.